Buenas, vamos a dar inicio al video del bautismo. El bautismo es, para lo que relatan las escrituras y se deja ver, es algo súper importante, es lo más importante que existe en la vida del cristiano en sus inicios, es para siempre, en su inicio. Es pertenecer a Cristo, es matricularse con Jesucristo, es hacer un pacto con Él, donde va a ser de Él, de Cristo, va a ser la misma que hizo Cristo en su obra redentora, va a morir con Él. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y para darnos la victoria, para que nosotros estemos muertos al pecado, o sea, que el pecado no tenga efecto en nosotros porque estamos muertos al pecado, porque Cristo murió una sola vez al pecado. Así también nosotros morimos con Cristo en el pecado. Morimos al pecado, ya. Ya el pecado no va a poder más nada con nosotros si es verdad. Usted vive y su iglesia, su denominación, le enseña verdaderamente lo que es el bautismo. El bautismo es tan importante que las iglesias lo han todo cambiado, lo han trastocado. Me acuerdo que cuando entré por primera vez y supe lo de Cristo, me dieron un deseo de bautizarme lo más pronto posible sin que nadie me hubiera predicado, porque yo mismo leí las escrituras, no me predicó nadie y sentí ese deseo de bautizarme, como lo sintió Felipe con el etíope, como lo daban, lo decían los apóstoles inmediatamente: arrepiéntete y bautízate. No dejaban eso como si fueran dos pasos: arrepiéntete y después bautízate, arrepiéntete y bautízate y recibir para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a estar más tarde viendo esas citas y dónde están, ¿no? Y vemos que todo lo que Cristo, todo lo que Dios hizo importantísimo en la humanidad, vino precedida por un bautismo. Entonces, pero no se ha enseñado verdaderamente lo que es el bautismo. Tan importante que es que en Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. O sea, lo ponen a la par, a la comparación ahí mismo: un Señor. No hay dos señores, no hay tres señores. Esto no es un juego. Un Señor, una fe, una sola fe. No es que es una fe, que dos fe, que la fe está, una fe. Un bautismo, no dos bautismos. Pero si nos cogiéramos nosotros todos que decimos ser cristianos, no importa la denominación donde estés, pero representas y dices que eres cristiano. Si todos tuviéramos don de pertenencia y en vez de pelear nos uniéramos y todos nos hiciéramos sentirnos que somos hermanos, que estamos unidos y que queremos pertenecer a Cristo, tomaríamos la responsabilidad de que le estamos presentando dos bautismos a Dios. La comunidad cristiana le está mostrando dos bautismos a Dios, cuando nada más hay uno solo, según Efesios 4:5. Unos presentan un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y toman como base una cita que está en Mateo 28:19. Y las otras denominaciones le presentan otro bautismo a Dios, que es en el nombre del Señor Jesús, y toman como cita Mateo 24:47 y otras donde dice que hay un solo, que Dios uno solo es, y que todo debemos hacerlo en el nombre de Jesús, como dice Colosenses 3:17. Todo lo que hagáis, sea de obra, de hecho, hacerlo de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ahí vemos que estamos presentando los dos bautismos. O sea, vamos a mirar a Dios, a la comunidad cristiana, si la mira toda por unión, como si fuéramos uno solo, es, o independice cuál de los dos es el verdadero. Uno de los dos tiene que estar equivocado, sea el que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o el que es en el nombre del Señor Jesús. Uno de los dos tiene que estar equivocado. La idea de este video es mirar
qué dice las Escrituras. No ponernos a interpretar, no ponernos a mirar que esto es qué dice las Escrituras y cómo actuaron los apóstoles. ¿Ves? Porque cómo actuaron los apóstoles. Pero vamos a empezar mirando y diciendo dónde estuvieron esos hechos trascendentales que fueron precedidos por un bautismo. Nosotros hemos creído que el bautismo empezó con Juan el Bautista, y no, el bautismo viene desde los inicios, desde Génesis, pasando por los demás libros hasta llegar al Nuevo Testamento. El bautismo, siempre hubo un bautismo más ligado con la humanidad. Por ejemplo, el diluvio fue cuando Dios dice ya no va más esta humanidad, se multiplicó la maldad en los hombres, viene y dice lo acabaré a todos, traeré todo espíritu, traeré todo lo que tenga aliento de vida, ser humano y animal, y con un diluvio, ¿no? Pero halló gracia a Noé con sus hijos, pues Noé halló gracia, ha ido por ellos como hombre perfecto, pero también se llevó a sus hijos y a las esposas de sus hijos y a la esposa de Noé. Fueron 8 personas. Esas 8 personas alcanzaron salvación. Dios los va a destruir, los va a matar, se van a morir todos. Pero esos 8 alcanzaron salvación. Y miremos que son pocos. Como dice Dios, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Dios puso a Noé a que les hablara a ese pueblo, o sea, lo llamó a que se arrepintieran, y no lo hicieron, y él salvó a pocos. 8 personas, pocos fueron los escogidos. Y es cuando, ¿dónde está esa cita que pone al diluvio como un bautismo y lo compara con el bautismo que tenemos nosotros ahora, el de agua? Vamos a mirarlo. Primera de Pedro 3, desde el 18 al 21. Si usted mira en Primera de Pedro 3, desde el 18 al 21, vamos a leerlo. Primera de Pedro 3, 18, 21, desde el 18. Primera de Pedro, aquí está. Primera de Pedro 3, 18, 21, aquí está. 3, 21, desde el 18. Vamos a leer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, los justos por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mira lo que dice aquí, salvada por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto, ¿a qué? A salvación por agua. Está haciendo mención al versículo anterior. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, a salvación por agua. Así como aquellos 8 fueron salvados por agua, nosotros en el bautismo somos salvados por agua. ¿Ves? Aquí dice nos, o sea que sí, nos salva. Sigue aquí una partecita en paréntesis que dice no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí ven? Está el diluvio fue un bautismo. ¿Qué pasó ahí? Muere el malo, se salva el bueno. Se salvan los que Dios consideró buenos, o lo tomó él como bueno para salvarlos. A 8. ¿Ves? Es algo súper importantísimo que no lo habíamos tenido en cuenta y creíamos que el bautismo nació con Juan el Bautista. No es así. Vamos a ver ahora en cuando Dios salva al pueblo de Israel de Egipto,
lo saca de allá a que sea una nación ya independiente y disfrute del poder de Dios, que vivan con Él y Él con ellos, en el Mar Rojo, fue un bautismo también. Vamos a mirarlo, fue un bautismo con Él. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Aquí está. Primera de Corintios 10. Aquí está. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas las acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Se están dando cuenta ustedes ahí? Leí más todavía para que vean cómo fueron siendo destruidos los malos ahí. Bueno, fueron siendo destruidos los malos. Ahora miremos independientemente lo que pasó en el desierto y lo que pasó en el Mar Rojo. Cuando ya el pueblo de Egipto va a salir a salir el pueblo, el faraón se arrepiente, otra vez Dios endurece el corazón de faraón y sale otra vez a perseguirlos, ¿ves? A volverlos otra vez, a tener otra vez acá, y los sale a perseguir. Cuando están persiguiendo, ellos quedan entre el mar y los egipcios que venían detrás. Entonces ellos vienen y Dios le dice a Moisés, pues tiende tu brazo y yo abriré el mar, y abre el mar, y entonces él hace y abre, y caminen por ahí. Empiezan ellos a entrar, pero el mar, como ellos iban entrando, no se había cerrado. Y el pueblo de Egipto también entra a perseguirlos y a cogerlos allí, a tomarlos allá, a cogerlos ahí al Mar Rojo. Entonces hay una nube que cubre y ellos no se veían mucho entre ellos, pero ellos iban, los egipcios, persiguiendo a los israelitas para capturarlos. Eso lo podemos ver en Éxodo 14. Éxodo 14. Vamos a ver qué pasó en Éxodo 14. Vamos a ver qué pasó en Éxodo 14. Ya acá dice que ahí hubo un bautismo. O sea, no vamos a mirar aquí el bautismo en que como si algo nos explicara hacer el bautismo, porque ya nos lo dijeron allí, que ahí hubo un bautismo. Vamos a ver, aquí tenemos Éxodo 14. Miremos los versículos desde el 21. Éxodo 14, desde el 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Dios miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube,
y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Dios pelea por ellos contra los egipcios. Y Dios dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en todas sus fuerzas. Y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Dios derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Dios aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Dios ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Dios y creyeron a Dios y a Moisés su siervo. Bueno, miremos nuevamente, ¿verdad? ¿Qué similitud tiene este hecho con el de el diluvio? Pues agua, nuevamente, y mueren los malos, en este caso los egipcios, y Dios dice: salva a los israelitas, y los salva, y ellos temieron a Dios. O sea que después del bautismo debe venir un temor hacia Dios, Moisés, y una alegría de haber sido salvado, ¿no? Mezclar el amor con el temor, el miedo. El miedo hace Dios tan poderoso que hace todas esas cosas, pero un amor de ver ese amor que él, con lo cual Él nos salva en el bautismo. De ahí nace el temor. Dios mezcla el temor a Dios, mezcla el miedo de que es un Dios poderoso, muestra todo su poder y muestra su amor para salvarnos. Entonces, yo le temo, le tengo miedo, pero sé que Él me ama y me protege, entonces ahí nace el temor. Y miremos que ahí Él está diciendo que ese fue un bautismo, fueron bautizados de Moisés en el mar. Entonces, vuelve otra vez y salva al mal, salva al bueno y muere el malo. Entonces, el bautismo de nosotros ahora debería ser igual. Muere el malo de nosotros y nace el bueno de nosotros. Igual lo que sucedió en el desierto. El pueblo empezó a mostrar su maldad, su codicia, sus murmuraciones, todo lo que nos hace ser malos, todo lo que nos hace una vida que no agrada a Dios. Y Él hace que eso mueran todos los malos en el desierto, de tal manera que los que entran a la tierra prometida es la generación buena, la que nace y ya mueren todos esos malos. Mueren por la serpiente, murieron, Caleb también murió sepultado en la tierra, se lo tragó. Y cuando hicieron el becerro murió una cantidad de gente. Entonces él le llama y a ellos les seguía una roca y ellos bebían. Una persona en el desierto va a morir por falta de agua y Dios le da de beber. Entonces el bautismo en el desierto, el agua que se usó fue la que le daba vida, la que lo salvaba de morir por no tomar aguas allá, ¿no? Morían. Y la roca, y esa agua la sacaban de una roca. Y la Biblia aquí dice, como leímos ahorita, que la roca que lo seguía era Cristo y que tomaron el mismo alimento espiritual. Eso ya va más semejante a nuestro bautismo, porque ahí recibimos alimento espiritual. ¿Ves? Y el agua es cuando nos sumergen y salimos nuevamente. Pero es nuestra nueva vida. Y miren que cuando Juan el Bautista aparece y empieza con un bautismo, él viene a dar una misión que para mí es una de las misiones más hermosas del mundo, más tremendas del mundo, porque viene a preparar un pueblo para recibir a Jesucristo, para que lo podamos recibir, y nada más y nada menos que esa es nuestra salvación, Jesucristo. Y nuestra salvación viene nuevamente en un bautismo. ¿Y cuál es ese bautismo?
Miremos, desde el bautismo de Juan, del diluvio, el bautismo del Mar Rojo, el bautismo en el desierto, el bautismo de Juan el Bautista para nuevamente traer a Cristo para que podamos recibirlo. Y ahora miremos dónde dice Jesús que habiéndose bautizado con Juan el Bautista, lo hizo Jesús, Jesús también lo hizo, sería tan importante. Y él nos dijo, deje que se cumple toda justicia. Yo tengo que ser bautizado también en agua, cuando él no necesitaba nada de eso, porque cómo iba a preparar él para recibirse él mismo. Pero entonces era como que si él con esto dijera, yo lo quiero recibir a ustedes, al pueblo. Porque Juan el Bautista con el bautismo y la enseñanza preparaba al pueblo para que recibiera a Jesucristo. Entonces, si Jesucristo se bautiza, no es porque él necesitaba, es como que prepararse para él mismo, pero sí para la misión y segundo, para decirnos a nosotros, los amo y los quiero recibir. Los quiero recibir. Por eso el bautismo. Pero él después dice, en Lucas 12:50, dice que todavía le faltaba un bautismo. Que todavía le faltaba un bautismo. Que es algo que llama mucho la atención. Y creíamos que hasta ahí eran todos los bautismos. Y todavía faltaba uno. Y ese bautismo que faltaba, vamos a verlo. Lucas 12:50. Aquí está. Lucas 12:50. Vamos a leer desde el 49. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la nuera contra su suegra y la suegra contra su nuera, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. De un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Qué bautismo sería ese? Que angustiaba a Jesús que se cumpliera. Era algo tan tremendo que esto decía, yo quiero que se haga ya rápido, quiero que venga porque esto es la salvación de este pueblo, de esta gente, esta es mi misión a la que yo vine. Y me angustia porque va a suceder cosas tremendas ahí, que va a sufrir el mismo Cristo en carne propia. Ese bautismo era su muerte. Así que nuestro bautismo, el que tenemos ahora, que también es en agua y es salvación por agua, porque como dice 1 Pedro 3:21, salvación por agua. El bautismo que corresponde a esto, a salvación por agua, ahora nos salva. O sea, está hablando del bautismo que tenemos ahora, que es salvación por agua. ¿Ves? Entonces, ese bautismo es su muerte. Si no hubiera habido la muerte de Cristo y la resurrección, no hubiéramos nosotros tenido oportunidad de ser salvos. No es que toda la humanidad es salvo por ese hecho, no. A través de ese hecho podemos llegar a la salvación. No va a ser todo el mundo, aquellos que decidan, pero ¿qué hizo la iglesia? La iglesia disfrazó todo y ahora el bautismo no es de Cristo, sino el bautismo es de las iglesias. Porque dicen para pertenecer a la iglesia, para que te puedan utilizar, para que te puedas ya ser miembro, ya tenga voz y voto acá, ¿ves? Te tienes que bautizar, ¿sí? No te dicen que esto es para pertenecer a Cristo, sino a la iglesia. No te dicen que es para que tengas una salvación, porque te dicen el bautismo no salva. No te dicen que es para perdonar de pecado, como lo dice 1 Pedro 2:38 y los otros versículos que hablan sobre eso. Arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dice ni que se recibe el don del Espíritu Santo ni que se recibe el perdón de los pecados. Al contrario, dicen que no, que el bautismo no perdona pecados. Y dice que tampoco el bautismo no salva.
Cuando ahí está diciendo en 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Esta es la que vean la importancia del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es la importancia del bautismo, que lo han tenido en poco. Las personas se bautizan ahora y van a una fiesta, van a un acto social, ¿ves? De la iglesia. Y no es así. Vamos a la muerte con Cristo, vamos a morir con Él, vamos a matar a este viejo hombre, malo hombre, y van a ser el bueno. Mire que tiene similitud con todo aquello que habíamos visto sobre el bautismo. Muere el malo y se salva el bueno. Pero ahora ya no va Dios a estar peleando por nosotros, matándose a los malos y para salvarnos a nosotros los buenos, ¿no? La Biblia no menciona que los de, ¿cómo se llama? Los de Sodoma y Gomorra fue un bautismo, pero ahí mató al malo. Se salva un bueno con sus hijas, que pero no pertenecía a ese pueblo, por eso no se nombra de que lo salvó. Simplemente vete de aquí, que tú no perteneces a esto, ni eres de esto sí lo voy a matar, pero no lo nombran como un bautismo. Entonces no lo vamos a tomar nosotros acá, pero sí es muerte al malo. Ahora somos nosotros mismos los que tenemos que luchar contra nosotros. Yo digo, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Nosotros tenemos que luchar. Entonces en nuestro bautismo somos nosotros mismos los que entregamos nuestra mala forma de ser, nuestro viejo mal hombre, ¿ves? Para que sea destruido, para que muera, y cuando salgo del agua, que resucito con Cristo, sale el nuevo hombre, para vivir una vida agradable para Dios, como Jesús vivió para Dios. Amén. Entonces dejemos hasta aquí la importancia del bautismo. Paramos ahora el segundo, esta es la primera parte. Entonces en la segunda parte vamos a ver otro tópico del bautismo, y hasta que lleguemos cuál de los dos es el verdadero bautismo y cuál de los dos es que, sin tener en cuenta denominación ni doctrina, debe de hacerse ese bautismo. No tienen por qué pelear entre denominaciones ni entre doctrinas. El bautismo no tiene nada que ver con doctrina. Ya la doctrina es otra cosa. El bautismo es para pertenecer a Cristo. Como cuando un alumno va a un colegio a clases, pero si no se matricula, no es alumno. ¿Ves? No es alumno. Puede asistir a toda la clase, te puede saber todas las clases, puede saber más que de los que están matriculados, pero a él ni le dan título, ni le dan nada, ni lo reconocen porque nunca perteneció al colegio. No se bautizó, como dicen acá, no se matriculó. Entonces nuestro bautismo en parte es una matrícula con Cristo. Me hago un solo cuerpo con Cristo. Muero con Él y resucito con Él. Amén. Dejemos hasta ahí. Que Dios los bendiga. Si este video, esta parte les ha gustado, denle like, suscríbanse por favor y no olviden activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. ¿Ves? Así que hasta próximo capítulo, próximo video.